Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para continuar el estudio y la reflexión 360 que tenemos para hoy. Y hoy tengo junto a mí al pastor Esteban Bor para continuar en este interesante serie de estudios sobre lo que está pasando en el tiempo actual y cómo lo podemos en realidad comprender a la luz de la Escritura. Pero antes de continuar con este programa, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos dirija en el estudio de hoy. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque nos permites continuar estudiando tu palabra y poder todavía en libertad compartir la verdad que está escrita en ella. Pido, Señor, que nos dirijas y que podamos, por tu gracia, alcanzar un mejor entendimiento, una mejor vislumbre de lo que tú nos enseñas por medio de tu escritura para poder ser realmente libres de toda influencia del enemigo, de todo engaño en el cual podemos ser llevados hoy. Bendícenos, oh Dios, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el peligro del futurismo y el engaño final. ¿Es esto algo que tristemente vemos en nuestro medio, en nuestro tiempo? El aspecto que hablábamos en los últimos episodios sobre la forma de interpretar la Escritura, la forma de comprender qué tipo de profecía existen, cómo entender quiénes son los actores principales y finales en ese conflicto. Es importantísimo. Entonces, ahora vamos a tratar de comprender quizás lo más esencial en nuestra experiencia personal y colectiva como pueblo adventista. Y es cómo nosotros encajamos, cuál es el propósito de nosotros en el tiempo y por qué el peligro de ser llevados por estas teologías falsas nos llevarían a perder esa identidad o esa razón de existir. Así que, pastor, digamos brevemente, ¿qué tipo de engaño o de peligro del futurismo estamos nosotros enfrentando como pueblo adventista hoy? Bueno, tal vez puedo tomar la oportunidad de recomendar un libro. Por supuesto. Lamentablemente, el libro está solo en inglés. Por ahora. Por ahora. Tenemos planes de publicarlo en un futuro, pero yo me imagino que muchos de los que ven este podcast en realidad conocen los dos idiomas, así que lo voy a recomendar. El libro se llama Futurism's Incredible Journey. Este libro lo escribí yo hace muchos años, pero ahora es mucho más actual. Mucho más relevante, pastor. Sí, esto fue publicado en el año 2022, hace más de 4 años. Uh-huh. Y en realidad es como si lo estuviera escribiendo hoy, porque básicamente habla de la perspectiva futurista de la profecía, los peligros que representa esa forma de interpretar las profecías y específicamente cómo impacta a la iglesia adventista del séptimo día. Voy a mostrar aquí en pantalla el libro. Se llama Futurism's Incredible Journey. Y les recomiendo a los que están viendo el podcast que por favor consigan el libro aquí en Secrets and Seal y Zoom TV, porque en realidad vale la pena. Es un asunto de vida o muerte, podría yo decir, porque la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea. Por supuesto. ¿Por qué es importante la interpretación profética? ¿Por qué es importante que conozcamos las profecías? En este libro se van a dar cuenta que el propósito de Satanás al destruir el método correcto de interpretar las profecías es destruir a la iglesia adventista del séptimo día. Ese es su propósito final. Por supuesto, y aquí es lo que quizás, si eres adventista, si somos adventistas, si has estudiado la Escritura, si has escuchado la profecía de la manera como entendemos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la profecía, de cómo debemos comprender esa Escritura y cómo entender la profecía bíblica, y entendemos la identidad adventista, vemos, como usted menciona, Jay, en ese libro, y por qué invitamos a la gente a que se dé cuenta de que es un ataque del enemigo para destruir, menoscabar nuestra identidad y la razón de nuestro existir en realidad. Cuando aceptamos una interpretación no apta o no correcta a la palabra de Dios, dejamos de ser una iglesia con propósito. Simplemente somos una iglesia de las muchas que existen, pero esa es la diferencia radical. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros empezar a desmenuzar un poco ese aspecto de lo que pasa con la iglesia adventista y la importancia de mantenerse en este contexto de interpretación correcta? Bueno, quiero mencionar aquí, tengo algunas notas acá específicamente
de cómo impactan estas ideas futuristas la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En primer lugar, ya mencionamos esto en un programa anterior, destruye la necesidad de predicar los mensajes de los tres ángeles. Claro. Porque si el rapto sucede antes de que se cumplan los mensajes de los tres ángeles, entonces es relevante para los judíos, no es relevante para la iglesia de ahora. Claro. Y esos mensajes son urgentes para este tiempo, para que podamos estar preparados. Además de eso, destruye nuestro concepto de cuándo va a aparecer el anticristo. Nosotros sabemos que el anticristo ya apareció por 1260 años. En Europa primordialmente persiguió a los santos del Altísimo y pensó cambiar la ley de Dios. Es decir, el anticristo no va a ser un individuo que se levanta en el Medio Oriente, sino es un individuo con un sistema que se levanta en el mundo occidental, más específicamente en Roma. Destruye ese concepto. Además de eso, esconde cómo y a dónde se va a presentar ese anticristo. Claro. ¿Qué enseña el futurismo? El futurismo enseña que el anticristo se va a levantar y va a sentarse allá en el templo reconstruido en Jerusalén. Están mirando al lugar donde no es. Claro. Nosotros sabemos que se va a levantar nuevamente a la vida en Roma, como gobernó en el pasado. Sí. Es decir, si tenemos ese concepto profético incorrecto, no vamos a saber quién es el anticristo. Por supuesto. ¿A dónde se va a sentar? Todo el mundo va a estar mirando, ¿cuándo se va a reconstruir el templo de Jerusalén? Además de eso, la manera en que va a aparecer. También se esconde la manera en que va a aparecer. Además de eso, ¿quiénes van a ser los oponentes en el conflicto final? ¿Será que va a ser Israel contra Irán? ¿Estados Unidos contra Irán? No, esas son distracciones. En realidad, destruye el concepto adventista de que los oponentes son Cristo y Satanás y sus respectivos pueblos, sus respectivos seguidores. Además de eso, esconde cuáles son los puntos de contención. Para las iglesias hoy en día, el petróleo del Medio Oriente, el antisemitismo. Es decir, esos son los factores que ellos dicen que van a causar la guerra final. Pero la Biblia dice que la guerra final va a tener que ver con la adoración. Va a tener que ver con los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto mandamiento. Pero este concepto de la profecía cumpliéndose en el Medio Oriente esconde cuáles son los puntos de contención. También esconde la identidad de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Muy importante ese punto, pastor. Y la gente dice, ¿cómo es eso? Si Apocalipsis 4, Apocalipsis 19 se va a cumplir después del rapto de la iglesia, no se ha cumplido todavía. Eso significa que la profecía de Apocalipsis 10, según este concepto, no se ha cumplido todavía. Claro, es futuro. Pero esa profecía de Apocalipsis 10 delinea más claramente que cualquier otra profecía de la Biblia el origen de la iglesia adventista del séptimo día. Amén, Yo tengo una serie completa y un manual sobre Apocalipsis 10 específicamente. Allí profetiza en detalle el surgimiento de la iglesia remanente en la antesala del año 1844. Pero entonces, ¿qué pasa también con los 2300 días? Claro. Porque la idea de los futuristas es que las primeras 69 semanas se cumplieron cuando Cristo vino. Pero como el pueblo judío rechazó a Cristo, entonces ahora la semana número 70 no se ha cumplido todavía. Y la ponen en futuro en un momento. La ponen en el futuro cuando comience otra vez a funcionar el reloj que comenzó en el año 1948. ¿Qué hace eso con la profecía de los 2300 días? La tira por el piso. La profecía de los 2300 días, la primera parte son las 70 semanas. Por supuesto. Pero son 70 semanas continuadas. Continuadas. ¿Qué pasa si uno suspende en la semana 69? 1844
no tienen ningún significado, porque ahora estamos en un paréntesis en la profecía. Destruye la teología que tenemos de lo que ocurrió en el año 1844. Sí. Además de eso, le da un sentido de seguridad a los cristianos. Porque dicen, ¿para qué tenemos que prepararnos para la tribulación? ¿Por qué tenemos que temer el riesgo de perder todo lo que tenemos si no vamos a estar aquí? Claro, ¿para qué? Yo pregunto, ¿uno se prepara para un tsunami en Fresno? No, si está en la costa nada más. Hay que ponerle, hay que prepararse porque va a venir un tsunami. No va a haber un tsunami en Fresno. Entonces, ¿para qué la gente se va a preparar para lo que no va a suceder aquí? Como la iglesia cristiana dice, no vamos a estar aquí, nos vamos. No se necesita preparar especialmente para la peor tribulación en la historia del mundo. Además de eso, se están preparando para aceptar la falsa venida de Satanás, en la falsificando la segunda venida de Cristo. Claro. Y dice, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque ellos están pensando que va a haber un rapto de la iglesia y que luego después el milenio se va a pasar acá. Claro. Pensándolo bien, ellos están preparándose para recibir la falsificación de la segunda venida de Jesús por Satanás. Así que, en realidad, toda la teología adventista queda destruida por este concepto del futurismo. Entonces, ¿qué quiere destruir Satanás? Destruye el método de interpretar las profecías con el deseo y la aspiración de destruir a los que tienen ese método de interpretar las profecías. Pastor, y aquí hay una pregunta que surge a través de esta explicación que usted nos acaba de dar. ¿Por qué dentro del adventismo, específicamente hablando, se han levantado personas que quizás no dicen que son futuristas, tal vez no predican del rapto secreto, porque es una teoría y una profecía que no tiene pies ni cabeza cuando se estudia de una forma clara la escritura? No existe tal manera de pensar. Tampoco puede interpretarse a un anticristo como lo presentan aquellos que se levantaron en el Oriente y usurparon el trono por 7 años. O sea, eso tampoco es bíblico. Igual, toman algo de aquí, de por allá, inventan cosas. Pero donde sí ha habido un ataque sistemático, y no, como le digo, no se declaran como futuristas, pero no aceptan, y ha habido personas de cierto prestigio en la iglesia que han salido, teólogos de renombre que han salido en la iglesia adventista para cuestionar el aspecto, por ejemplo, de los 2300 días, de la profecía de 2300 días. Cuestionan nuestra interpretación. Han tenido problemas con esa interpretación. Aluden a de que es una profecía que quita la certeza de la salvación, que hace hincapié a la posibilidad de perderse y no de estar salvo en Cristo, etc. Entonces, ¿por qué el enemigo mantiene o usted cree, ha visto, el enemigo mantiene este ataque interno sobre esta profecía de 2300 días que a la larga lleva al adventista mismo a dudar de su identidad, de decir, bueno, si es verdad, a lo mejor estamos mal en nuestro entendimiento de estos 2300 días? ¿Cuál sería, en su criterio, las razones por qué Satanás trata de menoscabar esta profecía de manera específica? Bueno, en realidad, la razón principal por la cual algunos están dudando de esta profecía es porque no creen que va a haber un juicio investigador. No creen que cada persona tendrá que comparecer a través de sus registros ante el gran tribunal de Cristo para ver si en realidad estaban vinculados con Jesús. Es decir, que en el cielo Dios va a demostrar al universo quién en realidad se entregó a Cristo como Señor y Salvador. Y eso lo enseñó Jesús en muchas partes. En la pesca milagrosa, el tirar la red representa predicar. Sí. Los peces representan seres humanos. El barco representa la iglesia. Y terminan allí. Bueno, hay que meter todos los peces a la iglesia.
Pero olvidan que luego el barco va con los peces a la playa. Y hay que hacer una separación entre los peces buenos y los peces malos. Y luego los peces malos se desechan y los peces buenos se guardan. Claro. Ahí está el juicio investigador. El hombre que se filtró a la fiesta de bodas. Sin su vestimenta. Eso no puede ser que alguien se filtró al cielo después de la segunda venida. ¿Y cómo entraste tú aquí? Claro que no. Claro. Su manto se examina en el juicio investigador. A través de toda la Biblia está esta doctrina. Y algunos dicen, pero eso quita la certeza de la salvación. Solamente si te desconectas de Cristo, amenaza tu salvación. El problema es que la iglesia adventista se ha desviado del santuario como la explicación de su teología a la justificación por la fe. Ahora, no me entiendan mal, la justificación por la fe es hermosa. Por supuesto. Cree en Cristo. Él toma su vida, la pone a tu cuenta, Él te aplica su pago por el pecado. Gloria a Dios. Pero la idea es que una vez que tú eres justificado, para siempre justificado, ya la vida no importa. Ya una vida santa no importa con tal que esté justificado. Entonces eso crea un conflicto en la mente de la gente. Bueno, si ese es el caso, entonces ¿cómo es que se va a examinar mi caso si en realidad en la justificación yo estoy salvo? Mis obras no pueden llevarme a perder la salvación. Es decir, hemos perdido el santuario como centro de nuestra teología. Hay algunos eruditos que defienden la fe. Claro. En realidad podría mencionar nombres, no voy a mencionar los nombres, pero que dan argumentos muy sólidos, por supuesto, sobre el juicio investigador, de que no quita nuestra certeza de salvación siempre y cuando estamos unidos con Jesús. Y aquí, pastor, es quizás la importancia de nosotros individualmente, de nosotros en comprender la Escritura y la profecía bíblica. El Señor ha dado a esta iglesia, la iglesia adventista, la bendición de comprender la verdad de la profecía. Como usted mencionaba, Apocalipsis 10 nos da claramente la vislumbre de cómo esta iglesia fue establecida y la experiencia que tuvieron que pasar para establecerse como su última iglesia en la tierra, por decirlo así. Ahora, al quitar nuestra identidad o la razón de nuestro existir, como pueblo profético, como una iglesia que tiene que prepararse para su venida, de anunciar al mundo que Jesús viene y que se preparen, de que vivimos en un tiempo de juicio, que es lo que menciona Apocalipsis 14, justamente en los 3 ángeles. Cuando de alguna forma este ataque sistemático del enemigo dentro de la iglesia y por de afuera también, que nos lleve a dudar de estas verdades, el resultado es de que el pueblo de Dios cae en una división interna, no saber cuál es el propósito, cuál es la razón de su existir, y por ende no podemos o nos ponemos a buscar de otras fuentes para tener algo de identidad y nos asemejamos más al mundo, a otras denominaciones, que a lo que Dios nos estableció como pueblo de Dios. Entonces, pastor, ¿qué podríamos ahora, a la luz de esto que comentaba usted, de estos elementos del futurismo, cómo podemos nosotros ayudar a la iglesia, a los miembros de iglesia, a poder no caer víctimas de estos engaños? ¿Qué sería la forma de poder nosotros ayudar a los hermanos, a la hermandad, a la iglesia a volver a su rumbo y a su propósito y a su meta? Satanás sabe que si puede distraer a la gente de estudiar la Biblia, claro, tiene la victoria asegurada. Por supuesto. En las últimas décadas, se ha creado una tecnología espectacular. El teléfono celular. Claro, por supuesto. Excepcional. El Internet, fuera de serie. Ahora, yo a veces le pregunto a la gente, ¿el Internet es bueno o es malo? ¿El celular es bueno o es malo? ¿Cómo lo use? Bueno, todo depende del uso. Claro. Nosotros estamos dependiendo aquí de la tecnología moderna. Claro. En Secrets Unsealed y Zoom TV. Es muy valioso, muy útil. Pero, ¿cuál es el problema? También tiene el peligro
de la distracción. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar intensamente las profecías comparado con viendo todas las tonterías en TikTok? Claro. O yendo al internet para buscar cosas que no tienen ninguna importancia. Sí. O estando en el celular y texteando por horas y horas con otras personas. La hermana White tiene un capítulo en el Conflicto de los Siglos donde dice que nuestra única seguridad al final de la historia es conocer y practicar lo que dicen las Escrituras. Por eso Satanás crea toda clase de distracciones. Por supuesto. ¿Verdad? Claro. Y claro, el estudio de la Biblia con oración y poner en acción nuestra oración y nuestro estudio de la Biblia testificando a otras personas. Por supuesto. Para que ellos también puedan conocer. Pero hoy en día el pueblo está distraído con un montón de cosas y no se enfoca en lo que es importante. Amén. El estudio de la palabra fortaleciendo la mente, el corazón para el conflicto que pronto vendrá. Y pastor, podríamos decir entonces que al ver la necesidad de nuestra dependencia de escudriñar la Escritura, hay que realmente proponernos estudiar y a tomarlo en serio. No solamente como lo hacemos, por decirlo así, de pasada o porque escuchamos un tema. Y por supuesto, estamos contentos de que las personas escuchen temas y puedan escuchar un podcast, una serie de una predicación, pero más aún allá de eso, debe haber un deseo de escudriñar la Escritura de manera personal, no depender de nadie, ni aún de Zoom TV, por decirlo así. No queremos que las personas puedan depender de los hombres, sino poder establecer un vínculo personal con el Señor en el conocimiento de la Escritura. ¿Y cuál sería, en su experiencia, pastor, una de las serias advertencias que podemos dar cuando nosotros no hacemos esta experiencia realidad? ¿Qué usted ha visto en su experiencia, vasta experiencia pastoral, de lo que pasa con personas, con individuos, aún con personas influyentes en la iglesia, cuando dejan de tener esta experiencia de escudriñar la Escritura, de estudiarlo por ellos mismos? Bueno, yo creo que va a haber un tiempo en que algunas de esas personas van a despertar de su letargo. Ahorita nosotros somos como las 5 vírgenes sabias. Estamos en letargo, estamos durmiendo. Pero cuando venga el fuerte clamor, empoderado por la lluvia tardía, mucha gente se va a despertar y van a decir, uy, mire, se están cumpliendo las profecías. Hay que ir a estudiar e investigar. Todavía se podrá investigar y todavía se podrá ampliar el conocimiento en ese momento. Pero será mucho más difícil, porque en realidad nosotros deberíamos ser gigantes en nuestra interpretación y nuestros conceptos y conocimiento bíblico. Claro. Tenemos la luz. La hermana White escribió, es tan cierto que nosotros tenemos la verdad como que Dios vive. Pero está en un libro. Claro, en las palabras de Dios. En un libro cerrado. Hay que abrir el libro, estudiarlo, asimilarlo, claro, compartirlo. Pastor, finalmente, ¿cuál es el resumen de la experiencia del pueblo adventista sabiendo de que se viene una crisis? Y lo que vemos alrededor, lo que estamos estudiando, lo que hemos visto que está pasando en el Medio Oriente, son distracciones del enemigo para hacer a la gente perder de vista la importancia y la relevancia de lo que está viniendo. Pero, en síntesis, ¿cuál es el gran conflicto ante nosotros a la cual nos llama el Señor a prepararnos? Tristemente, la hermana White dice que la mayoría nos va a abandonar en el zarandeo. Y tenemos que estar seguros de que no seamos zarandeados nosotros. Y vamos a ser zarandeados si no nos despertamos. Por supuesto. Estudiamos la palabra, oramos como nunca y hablamos con otras personas en cuanto a la verdad. Amén. Así que pongámonos las pilas y vamos a ponernos serios en preparación para lo que pronto vendrá. Amén. Bueno, pastor, agradecemos por su tiempo, por su experiencia y queremos invitarles a ustedes a poder, como dijo el pastor, a realmente tomar las cosas del Señor en serio, a escudriñar la Escritura, a entender de que Dios nos ha dado una oportunidad hoy de hacer énfasis en conocer por nosotros mismos
lo que Cristo nos deja en su palabra. ¿Cuál es esa preparación de nuestro tiempo ahora en cierta libertad, en cierta paz, para poder llenarnos y sernos expertos en el conocimiento de la Escritura y poder hacer frente a lo que viene en un futuro muy cercano? Dios te bendiga y te guarde, y esperamos que la bendición de Dios esté con tu familia y con tu estudio de la palabra. Bendiciones para ti.